la escuela de la interacción con la teoría de las relaciones. Abre un momento. Perdón. Vaya un poquito la boca, ¿no? Sí, en que la escuela de interacción es que lo que menciona otros psicólogos que mencionan con la teoría de las relaciones interpersonales. Entonces lo que se busca es que exista en esta escuela de los objetivos, ¿no? Con el modelo de adaptación y otra vez de otro psicólogo. Entonces, ¿qué es la comunicación? Aquí hay unos dibujitos de allá arriba que tiene que haber esa interacción para que nosotros nos entendamos. Y ponen allá de moradito la enfermedad así, ¿verdad? Entonces tiene que haber un problema biológico relevante. Y el otro dice, tiene que haber que todo se dé, ¿verdad? En aspecto cognitivo, ¿verdad? Y tiene que haber una interacción igual en aspectos tecnológicos relevantes, que se explique bien. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un aspecto biopsicosocial, que en la comunicación específica para que exista esa relación. Y pues ese enfoque que tenemos, es el centro prácticamente de nuestra práctica médica, que es relevante, y que si es una forma narrativa, tiene que haber tal vez su experiencia que se dé de la enfermedad, de que el paciente viene con problemas, ¿no? Hablando del sufrimiento, lo que significa para él, y como profesional tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? Respetuosos con todo eso, ¿sí? Y el lenguaje varía. No es lo mismo hablar con una gente culta, entre comillas, ¿no? Pues profesional como nosotros, entre comillas, no quiere decir que hay profesionales que no tienen nada de cultura ni de educación, pero yo me refiero a esto, a hablar con a medio rural, cuando ustedes van a empezar a practicar en el medio rural. Entonces tenemos que bajarnos un poquito, ¿verdad? Y que nos entendamos y hablar con el lenguaje a veces que ellos expresan, ¿verdad? Ellos expresan aspectos tradicionales, que es los que nos toca también, parte de lo que es, ¿verdad? Tradicionales, para que nosotros nos entiendan. Nos entiendamos a hablar de todo, las van a hablar, hablar de un fármaco o hablar de un dolor médicamente, no nos van a entender. Tenemos que sobajarnos un poquito, ¿verdad? Para que nos entendamos. Y no nos salimos de este aspecto biopsicosocial. Estamos hablando del aspecto biológico que nos compete, del aspecto psicológico de nuestro paciente y el medio ambiente que la cual está rodeado, el paciente o los familiares, porque este es un equipo familiar, ¿verdad? Tanto el aspecto en general, ¿sí? Entonces, no olviden esos aspectos, ¿no? No olviden. Claro que si ustedes empiezan a hablar del aspecto rural aquí en la ciudad, a un aspecto que llegue a una familia que nos puede entender, nos pueden considerar que no tenemos ese acervo médico adecuado. A veces varía, tenemos que ser como un acordeón, ¿verdad? Nos estiramos o nos encogemos en cuanto al aspecto cultural de nuestro paciente. En cuanto a la diferencia entre comunicación terapéutica y comunicación social, pues aquí se menciona que pues, la comunicación terapéutica que se utiliza es en relación de ayuda, digo, no es igual a la comunicación social que utilizamos habitualmente para nuestras relaciones, por ejemplo, entre profesionales, no es lo mismo, obvio, varía. Por eso es como el acordeón, porque sirve de una manera específica y nos permite profesionalmente mantener ese rol. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros como médicos tenemos un rol, el paciente como rol y todo el equipo que nos rodea, ¿verdad? Que nos apoyamos también tiene un rol. Un nutriólogo va a hablar de acuerdo a su rol, ¿verdad? Un psicólogo va a hablar de acuerdo a su rol, ¿sí? En la comunicación social, la responsabilidad de la calidad de la comunicación es compartido por ambas personas. En la comunicación terapéutica, la responsabilidad de que esto se dé eficaz en una forma profesional y es en todo trabajo. Muy bien. Y aquí hay un pequeño diagrama, también, pues que pequeño, amplio, ¿no? Con todo eso que se relaciona, aspectos psicológicos que van desde que hablamos con el paciente y manejamos el aspecto biopsicosocial y está embosado con esos tres que lo recalcan en un color así medio azul moradito más o menos, ¿no? Que es primero, ¿verdad? Cumplir con todo esto del aspecto social, entonces también de la respuesta que se dé a esas necesidades de la salud y los mecanismos que contribuyen
para que esto se active. Y hay una serie de factores que lo rigen, ¿verdad? Hay muchos. O sea, aquí yo quiero darles un ejemplo, ¿verdad? Es el núcleo, por decir así, son derechos, o sea, un derecho al mayor nivel de salud, a la mejor posible salud, a la mejor calidad de salud que podemos dar en el paciente, que haya una equidad y que haya una solidaridad en todo lo que nos concierne, ¿sí? Entonces, alrededor de este núcleo hay varios factores, no voy a hablar de ellos, pero voy a poner un ejemplo de que ustedes hablen, que se, con una comunicación nos escuchen, nos entiendan y damos una explicación o damos un plan de manejo. Y ese plan de manejo tiene una serie de objetivos. Y esos objetivos tienen que cumplirse. Primero nosotros lo plasmamos en una receta, plasmamos, pero hay objetivos que lo tienen que avalar en otros grupos. Estamos hablando tal vez de que si necesita terapia psicológica, pues tiene que ir con esa terapia psicológica. Si ese medicamento que estoy dando, pues también tiene que llegar en donde debe ser, ¿verdad? Proporcionarlo, que tengan el fármaco, ¿verdad? Que le expliquen por qué o no lo tienen, ¿verdad? Entonces, todos son esos factores que rodean a este núcleo del aspecto biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, tenemos que conscientes de que pueden haber impedimentos que en la que el pronóstico o la salud del paciente pueda desfasarse, ¿sí me entienden? O sea, tiene que haber todos esos componentes. De lo contrario, creemos que ya se cumplieron, pero regresa el paciente y ya no me surtieron mi medicamento o no tuve esta interconsulta, doctor, porque no se entendió y me mandaron a otro lado. O sea, esos canales deben existir, esos canales, esa dirección amplia, que el paciente esté bien orientado y lo que se cumpla, que cuando regrese el paciente se cumplieron esos canales. Era objetivo así 100%, ¿no? Muy bien. Voy a ver si logro, déme chancecito un poquitito porque no tengo la... Antes de... Es que como... A ver, déme chancecito. Un momentito nada más. Muy bien. ¿Algún comentario en esta primera parte, doctores? Bueno, Frida, doctora Frida. Somos muchos, ¿no? Así que por favor, Michelle, Estefanía, ¿todo quedó claro como el chocolate? Todo claro. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, otra parte de lo que es el objetivo es la definición de terapéutico, ¿sí? Ya tenían la primera parte de que supuestamente nos escuchan, esa comunicación. Entonces podemos empezar a decir que estamos bien. Vamos bien para continuar con nuestro trabajo profesional. Entonces, definición de terapéutico. El concepto terapéutico forma parte del campo semántico de la medicina y hace referencia a un tratamiento que tiene la finalidad de curar una enfermedad o de aliviar las molestias derivadas de esta en el caso de aquellos males que resulten crónicos, ¿sí? Es lo que buscamos, ¿no? O sea, la definición de terapéutico es lo que se trata de mejorar al paciente, de curar, si es posible, ¿no? Y sobre todo, aliviar los aspectos crónicos. Ustedes van a tener muchos pacientes en su práctica, a menos por ahora, muchos pacientes crónicos con patologías crónicas, que es lo que abate la economía de un país, ¿verdad? La carga de patologías crónicas.
crónicas que eso imposibilita, sobre todo a pacientes pues empezando en la tercera edad, obvio, ¿no? O sea, se cargan de pacientes de tercera edad, pero también pacientes de edad productiva, estamos hablando de gente de 20 años en adelante, un poco más, hasta los 45, 50, 55 años, que son económicamente activas. Imagínense que tengan problemas crónicos, esa economía tanto familiar, que es lo que primero se raja o se agrieta, ¿sí? Y a nivel nacional, lo que está pasando en la pandemia ahorita. Es un ejemplo. Entonces, imagínense, estamos hablando del aspecto de actividad, ¿verdad? Cuando la gente joven, de alguna u otra manera, activa, económicamente activa, se afecta. Pues en este caso sería la misma pandemia, pero las enfermedades crónicas que pueden estar presentando estos pacientes. Por eso es relevante este tipo de tratar de cegar, o sea, de cortar, ¿verdad? De mejorar, en el sentido de esa cronicidad de los pacientes. Alivio de los síntomas. Es muy relevante. Un paciente acude porque le duele. Por eso acude, ¿no? Porque se siente mal. No acude. El concepto de salud no solo puede hacerse referencia al cuerpo, sino también, obviamente, ¿verdad? No solo es orgánico o estructural. Puede haber un aspecto emocional o psicológico. Entonces, desde ese punto hay que verlo también de un consuelo que nosotros de primera intención no somos psicólogos, pero podemos, como colchón, ¿verdad? De primera instancia, ¿verdad? De primera intención, pues abarcar ese problema y posteriormente canalizarlo al competente, o al psicólogo, o al psiquiatra, y que ayuden a forma como equipo a tratar de mitigar o aliviar o curar, si es posible, los síntomas de esos pacientes. No, que pueden ser variables. Aliviar los síntomas. X, lo puse ya como aliviar. Eso no voy a hablar también extensamente, pero ya nos inferimos de que cuáles serían síntomas de cualquier patología, sobre todo el aspecto crónico. Vuelvo a hablar de los recursos. Podemos hacer todo eso, pero si no hay recursos, pues el paciente no va bien. Entonces tenemos que estar vigilante. Y en realidad el médico es responsable de todo. El paciente acude, pero el que dirige esa salud, así pueden haber muchos especialistas que están a nuestro alrededor como apoyo, pero el médico que tiene responsabilidad de este paciente es el que tiene que ver que se cumplan. Entonces tiene que haber sus recursos, en este caso, que pueden utilizar como medios terapéuticos naturales, por ejemplo, la risa. O sea, ya estamos hablando que desde ese momento, ya vamos a hablar de unos aspectos psicológicos, algunos, ¿no? No se trata. Pero desde el momento en que nosotros ya tenemos esa lasitud con nuestro paciente, podemos inferir que ya cumplimos o ya avanzamos algo de esa molestia que tiene. Incluso hay talleres, como se menciona ya, de risoterapia. Ustedes van a hablar una serie de terapia no farmacológica. Ya estamos empezando a hablar de lo que es el objetivo, de que se llevan a cabo todo. No somos expertos. Eso ya es un taller psicológico. Son problemas, o por lo menos son que están, digamos, avesados en este problema. Entonces se menciona que la sonrisa, un rostro adusto de un médico o de familiar, pues generalmente nosotros somos muy serios, demasiado serios. Desde allá perdemos esa empatía, cortamos con esa confianza que puede dar que el paciente lo consigamos, ¿no? Entonces es importante primero dar una sonrisa al paciente, respetuoso, ¿no? Ya con eso empezamos a hacer un mayor, digamos, cobertura, o ya tenemos una empatía completa, o buscamos la empatía completa con esa primera impresión que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, hay varios, hay recursos psicológicos, habrá en forma importante, ¿verdad? No pasa. No, me pasa la siguiente, no. Bueno, que me voy para acá, a ver si. Aquí está. Muy bien. Y aquí de nuevo es esto, ¿no? El abordaje que vamos a tener de forma integral. Aquí están todas esas condiciones que van a abordarnos o vamos a abordar y todo lo que puede tener el paciente, ¿verdad? Que tenemos pendiente, ¿verdad? Que ese abordaje integral puede ser ausencia de conciencia de la enfermedad del propio paciente. No sabe qué tiene, no le han explicado bien, ¿verdad? Y también tenemos que explicarle, ¿verdad? Que es un paciente que va a tener una enfermedad crónica, a lo mejor no se le va a quitar, pero puedes quitarle una molestia, pero podemos controlarla, ¿verdad? Y que
podemos considerar que mientras más pacientes crónicos existan, pues esa elevada prevalencia, o sea, cada vez hay mayor, y ese es el problema que hemos platicado, de que puede haber problemas de familiares económicos. Obviamente la comorbilidad que existen con los pacientes que además que tienen ese problema, tienen más comorbilidad, más enfermedades. Hablando de diabetes, hablando de infartos, hablando ya hablamos de dislipidemia, ¿no? Bueno, todo, obesidad, todas esas situaciones que a veces puede tener. Entonces el profesional tiene que saberlo. Y como le decía, o como hemos visto de endocrinología, o lo que he tratado de platicar, ¿verdad? Tenemos que tener un conocimiento de todo eso, de cada una de las patologías. Tenemos que tener esos conocimientos. La experiencia, que dice, falta de experiencia, yo lo veo como, no es que uno no tenga experiencia, primero tenemos que tener ese conocimiento y la experiencia va a venir, pero de lo contrario, no conocemos qué es un infarto, o no conocemos qué problema porque tiene un síndrome metabólico, pues ahí, como dice ya, no tiene cultura de ese rubro, o de esa patología por parte del paciente, por parte del médico, ¿sí? Claro, a veces no tenemos toda esa experiencia, aquí dice experiencia o esa cultura, pues no lo tenemos, más que unos datos, porque tal vez yo no maneje mucho este aspecto, pero hay forma de comunicarnos a nivel de cultura médica, libros, internet en sí, ¿verdad? Estamos hablando, para que cuando regrese nuestro paciente, esa experiencia se aflore, que ustedes han leído la problemática del paciente. Y uno dice, no lo sé, lo voy a pasar. Si no, vamos a ver canalizadores también, médico familiar o médico general, no sé qué, le voy a pasar al internista porque no puedo manejar esto. O endocrinología, ahí vimos endocrinología, ¿no, Milton? O doctora Frida. Bueno. O Paula, doctora Michelle. ¿Me escuchan? Moisés. Sí, doctor, aquí lo escuchamos. Es lo que hablamos en endocrino, ¿no, Moisés? Sí. Por eso, si nos va bien, ese es lo que quiero decir. Si ya vimos un módulo, lo vimos, traté de hacerlo mejor y ustedes harán todavía superiormente. Entonces ya tenemos esos conocimientos de endocrinología, ¿verdad? Pues ya tenemos esa experiencia. O sea, sí, podemos manejar al menos la primera instancia de nuestro manejo, podemos manejar ese paciente en primera instancia, ¿verdad? De lo que es el aspecto endocrinológico. Algunos datos más que no podemos considerar que ya se trata de un segundo nivel. Bueno, pero lo tenemos que tener y lo que tiene que saber, el paciente me trató bien de mi diabetes, ya sé lo que, a qué bien, esa experiencia clínica y sobre todo hemos visto algo de lo que es la endocrinología y podemos manejar a estos pacientes. Ok, entonces lo que encierran todos estos rubros, ¿verdad? Hay otros que dicen ambiente, pues debe ser, que dice obesogénico, son otros factores, genético, ambiental, toda esa situación tenemos que considerarla para que se dé ese abordaje integral. Terapeuta es un concepto que procede de la lengua griega, ¿no? Y que alude a aquello que está vinculado a la rama de la medicina. Y como mencionan allá, se encarga de difusión de las pautas y del suministro de remedios. Ustedes han escuchado remedios que escuchan, que ven o observan o que han visto incluso de nuestros abuelitos, de la medicina tradicional, ¿no? El médico, a menos yo soy internista y he hecho terapia intensiva y todo, yo nunca desecho de que una pomada o una pócima y todo, pues se ha visto que son buenos, no va a decir, no tomes, es una porquería. Si va a ayudar, o cuando menos va a ayudar, o no va a hacer daño, y el paciente psicológicamente, si que toma nada más, digamos, agua que tomó de una pócima que le dieron y se sintió bien, pues qué bueno, pero además tenemos que estar conscientes que también tenemos que participar nosotros en ese tipo de problema, ¿sí? ¿Me entienden? Puede ser uno, pues si le damos otro uno, que es parte de nosotros, son dos. Ese uno, pues si bien no ayuda o no le hace nada, pero el que le demos nosotros, ese sí le va a ayudar, pero tenemos que ser partícipes de la problemática del paciente, porque si le retiramos ese medicamento tradicional, pues aunque le demos el 2, que es muy bueno, pues no lo va a hacer. ¿Sí me entienden? O sea, tiene que haber esos problemas entendibles
para que nosotros aterricemos en la situación de nuestro paciente. Claro, las investigaciones han demostrado que la terapia no farmacológica puede ser tan efectiva, y aquí lo recalca, o más que el uso de fármacos para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. En este caso, la demencia, a veces yo me voy hacia el aspecto crónico y también a sus cuidadores. Entonces, es relevante todo eso que se menciona. Y cualquier intervención no química es esto. Es cualquier intervención no química que teóricamente es sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente es capaz de obtener un beneficio relevante. Esa es la terapia no farmacológica. Entonces, es bueno, hay que darle. Primero empezamos el simple hecho de escuchar a nuestro paciente con una buena sonrisa, como le decía, la risoterapia. Con eso es bueno. No olviden que el cerebro, ya creo que se los he platicado, que el cerebro en sí tiene un potencial de que cuando existe angustia, problemas, de algún dolor, o cuando existe, digamos, ese conocer o ese apoyo que nos dé por otro profesional, tienen una disponibilidad de cerebro, de acuerdo al individuo, entre un 20 o hasta un 30% de sentirse mejor, ¿sí me entienden? Entre comillas. O sea, de ahí, imagínense, si este paciente logramos tener una empatía, tenemos ese engranaje, ese enchufe, esa conexión, ya hicimos esos 20 o un 30%. Cuando recetemos a ese paciente un fármaco, imagínense, todavía se va a tener un efecto de sumación. Imagínense. Pero si no tenemos eso, esos 30 o 20% se pierde y nada más vamos a tener un 70%, que si es que lo logra el paciente. Quiere decir que aunque le demos el mejor medicamento o la mejor terapia o el mejor nivel de atención, si no existe esa disponibilidad del paciente, pues no funciona. Entonces, los investigadores han demostrado que esta terapia no farmacológica puede ser tan efectiva o más que el uso de fármacos para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, vuelvo a repetir, y sus cuidadores para el tratamiento de algunos de los principales síntomas de esta enfermedad. ¿Por qué decimos cuidadores? Cuidadores, pues, por las patologías crónicas que tiene el paciente, y es lo que está atiborrado a los hospitales, de mucha patología crónica, es la demanda de atención de primer nivel, llámese seguros, sector salud, demanda de patologías crónicas. Las agudas es otro rubro, pero las crónicas son lo que tenemos la gran cantidad de pacientes. Verbigracia, diabetes, ya lo vieron ustedes, obesidad, obvio, con todas sus complicaciones. Eso es la gran demanda que tienen los pacientes a acudirlo, ¿verdad? Entonces voy a poner la cámara para que me vean y que a ver, cuando menos abren los ojos. No es cierto. Entonces, esto es relevante. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, pues, si no, pues cualquier medicamento que le demos, si no tenemos esa conciencia, no podrá funcionar. ¿Y qué beneficios pueden tener estos pacientes? Pues hay sus beneficios, puedes estimular más, teniendo estos beneficios, estimular mejor ese potencial que tenemos en las capacidades preservadas por el paciente, evitar que no exista esa desconexión con su entorno, fortalecer las relaciones sociales, dar seguridad, ¿verdad? O sea, e incrementar la autonomía del usuario, o sea, que se sienta bien, ¿verdad? Que lo rehabilitemos a su trabajo o a su misma relación social, estimular su propia identidad y autoestima, minimizar ese estrés y evitar reacciones psicológicas anormales, retrasar o enmientecer la evolución, o sea, de la enfermedad, mejorando el rendimiento, o sea, no curamos. A veces en patologías crónicas a veces no las curamos, pero cuando menos las controlamos y que sobre todo exista un bienestar. Y aquí lo dice, la calidad de vida de una persona y a sus cuidadores. Eso de cuidadores es relevante también porque son los que manejan, háblese de la misma familia que está vigilando al paciente. Nos enfermamos, hay un síndrome del cuidador que se llama síndrome de quemado, síndrome de Bourne, quemadura.
que a veces enferma más el cuidador que el paciente. Pacientes que tienen Alzheimer, que tienen problemas de discapacidad o que tienen problemas neurológicos relevantes, de las secuelas de un evento vascular cerebral. El cuidador, imagínense, si es uno solo o no hay un equipo de rotación, esa carga es para un solo cuidador. Y se menciona que hay patologías que se presentan con este problema, que se presentan con al cuidador, incluso infartos, incluso problemas psicológicos, de estrés. Entonces, eso se llama un síndrome de burn o de quemado, burn, quemadura, ¿no? Entonces, se describe, ¿no? Se describe. Entonces, la clasificación de la terapia no farmacológica, paciente. Aquí hablamos de estimulación y ver una serie de situaciones que, vuelvo a repetir, no voy a ser amplio en esto, pero nada más quiero ver unos rubros que puse aquí en estas dos diapositivas. Una estimulación, un entrenamiento, una rehabilitación cognitiva, terapia de orientación a la realidad, terapia de reminiscencia, aceptación. Estamos hablando de aceptación de lo que tiene, pero una aceptación favorable, que acepta que no se le va a curar, pero una calidad de vida que lo que busca es mejor, ¿verdad? Estar conscientes que, pues, lo que le damos tiene que haber una colaboración del paciente para que todo lo que le digamos, pues, lo tenga. O sea, tiene que ser un paciente constitucionario, ¿no? Que lleve bien a pie juntillas lo que le decimos. Obviamente esto no solo lo vamos a hacer nosotros, o sea, tiene que ser de equipo, pues estimulación sensorial, ¿verdad? Mandarlo a una rehabilitación, una serie de situaciones que nosotros, si bien a veces aquí dirán funciona o no funciona, pero está descrito. Entonces tenemos que aceptarlo y a veces no tenemos todo, ¿verdad? No tenemos ese tipo de terapia, pero hay opciones, hay otras opciones. ¿Y quién nos va a ayudar? Pues un equipo que maneje esto. Si tenemos todo, pues adelante. Aquí menciona la musicoterapia. ¿A quién no le gusta la música? Yo me acuerdo que cuando estudiaba, bueno, un estudio, ¿no? Perdón, ya regresé. Yo escuchaba música leyendo un tema de anatomía, bueno, hay cosas que sí hay que estar centrados mejor, pero la música te relaja en muchos aspectos, eso está descrito, ¿no? Entonces modifica la cognitiva de la conducta, pues todo eso también es importante. Y la música te relaja, ¿no? Una música que acá, o sea, bueno, dependerá del grado de música, ¿no? Pero es bueno, o sea, está descrito. Aquí un poquito movida la diapositiva. Y por parte del cuidador, pues no solo tiene que ser él. Cuando digo tiene que ser un grupo de ayuda mutua, tiene que haber unas técnicas de educación, entretenimiento cognitivo conductual por el equipo. O sea, saberlo, pero no solo es el que lo va a manejar. De lo contrario, pues se va a enfermar, les platico. Y un asesoramiento para ver qué está fallando yo como cuidador, ¿verdad? Y amor, yo soy el que también necesito una terapia, ¿no? Para continuar con el cuidado de mi paciente, de mi familiar, ¿sí? Porque de lo contrario, si no se previene esas cuestiones subjetivas o físicas o aspectos, como se dice acá, de prevención, pues yo voy a ser enfermo y ha pasado, ¿no? Ha pasado, tengo experiencias tristes de que a veces se muere el cuidador y el paciente sigue igual. Esto ya no. Voy a pasar a la primera. ¿Algún comentario, doctores? Voy a regresar a la primera, ¿no? ¿Cuál era? Muy bien. Quería pasar a... Es que no lo bajé. ¿Comentario, confusión? ¿Ya está entendido? Bueno, ¿alguna experiencia por parte de ustedes que tengan con un familiar, con lo que han visto ustedes también como médicos? A veces ustedes se preguntan por el rumbo, ¿verdad? De que este fármaco o esta pócima o eso que me está dando abuelito funciona o no funciona, doctor, dice. Entonces, es bueno, pues,
conocerlo y no sé si tienen algo sobre eso, sobre un comentario. Mientras baja la terapéutica, es que no tengo a mano. Bueno, no, perdón, esto ya no. Vale, esto ya. Ok, ¿todo bien? Todo claro. De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces yo me voy a salir un poquito de lo que consideraba y esto lo veo más importante que conozcamos. Pantalla completa, a ver, pongo. Aquí está. Muy bien. Muy bien. ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces, continuando lo que es terapia no farmacológica, ustedes han escuchado una serie de medicamentos, una serie de elementos no farmacológicos que forman parte de nuestra práctica, ¿no? Y tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla. Ya hablamos de los aspectos psicológicos que son relevantes y todas las escuelas que pueden haber y todas las terapias de quinoterapia, de risoterapia, de musicoterapia, de una serie de que es bueno para el paciente. El yoga, ustedes han leído ustedes últimamente que el yoga, según las estadísticas, está en el periódico. Bueno, es claro que, ¿cómo se llama? Una literatura de tercera mano de primera mano, ¿verdad? Pero el periódico, ustedes cuando vean sesiones bibliográficas, pues ya verán que es la lecturas de primera, segunda y tercera mano, ¿no? Bueno, pero de una manera u otra mencionan que el yoga está sirviendo para todo ese problema que estamos aprovechando, ¿no? Aprovechando que estamos ahora, lo del COVID, pues le echan del COVID, ¿sí? Entonces la terapia, el yoga, que está mejorando pues estrés, ese encierro, y muchas cosas también que se le atribuyen. Entonces, en este caso vamos a hablar lo que es la medicina alternativa y complementaria, que puede ayudarnos y no decir que no funciona como parte de nuestra medicina, digamos, occidental. La medicina en sí, ¿verdad? Ustedes han escuchado que hay medicina que son de, por ejemplo, estamos hablando de homeópatas, de quiroprácticos y todo eso, que son importantes también, ¿verdad? Son importantes, pero lo que lo distingue son ciertas cosas y lo que nos distingue a nosotros como medicina occidental que tenemos nosotros, y todos somos alópatas, pero del alópata al homeópata es prácticamente, están de una manera, se llevan, variados puede ser, ¿no? Complementarios, sí, ¿verdad? Lo que nos distingue a nosotros como médicos alópatas, de que los estudios que se han hecho, pues son más o menos más serios, ¿no? Como médico, digamos, generales que van a hacer ustedes, ¿verdad? Entonces, con fármacos o terapia comprobada, ¿sí? Con estudios serios, generalmente. Ellos también tienen estudios, pero a veces nos salen un poquito de la que es la investigación, digamos, con trabajos más amplios y más documentados estadísticamente. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo sepamos, vuelvo a decir, no estemos peleados con la medicina tradicional, y es lo que es el fin de esta plática, ¿no? El trabo. Ah, bueno, es que va lento. Muy bien, aquí son los tipos de medicina complementaria o alternativa. Aquí dicen lo que podemos considerar y pensar, ¿verdad? En cada uno de los objetivos de cada, bueno, de cada una de las terapias, y en las que se dividen según lo que se busca como objetivo de cada una, es en cuanto a síntomas integrales o complejos, ¿verdad? Entonces, la primera izquierda es lo que se menciona,
que consta de un sistema completo de teorías y prácticas. Es pura teoría lo que decía, ¿verdad? Entonces, parte de eso tiene que ver la medicina, digamos, tradicional o no occidental en la cual nosotros vamos a recibirnos, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, insistir, no olviden de que se les dicen eso, que a un quiropráctico y todo, a lo mejor va mejor, a lo mejor su profesión se va a sentir mejor el paciente con un quiropráctico o que tome una pócima, aunque le hayas dado AINES o esteroides o a un paciente reumatológico y la mejor terapia, ¿sí? Y ver y qué cara vamos a poner. O sea, vuelvo a repetir, no estamos peleados ni tampoco queremos, hay que un respeto en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, entonces esto encierra que en sistemas integrales o completos que se basan, recalco, de sistemas, de un conjunto de sistemas completos de teorías y práctica. Es pura teoría, no está bien definida. Homeopatía, y hay otras que, y Ayurveda, que es un aspecto es una medicina india, de hindú, ¿no? Que tiene que ver algo con el yoga, todo eso, ¿no? La medicina tradicional china. ¿Quién no ha oído de la medicina tradicional china, no? La famosa acupuntura, que también funciona, ¿sí? Y también se aplica, fíjese que también se aplican en aspectos de nosotros como médicos, de médicos generales, ¿sí? También la acupuntura puede bloquear un nervio y todo eso, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, por eso digo que no debemos decir no voy a ayudar, no me va a servir y no funciona, no vaya usted para este tipo de terapia, ¿no? Tampoco. Existen las terapias biológicas y se caracterizan por un empleo de sustancias como hierbas, entonces alimentos, vitaminas, algunos ejemplos, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Son suplementos que tómese, que la tiamina va a ayudar, que además para el dolor tome, o vitamina E, que esto. Algunas cosas sí están descritas, otras quedan entre dudas, comillas y todo eso, ¿no? Y son los suplementos dietéticos, productos herbolarios, de cartílago de tiburón, aquí está, ¿no? ¿Para qué buscar? Y todo eso tiene que ver para la regeneración del cartílago, es biológico, tiene terapia biológica y de una manera funciona. Pero vuelvo a repetir, todo eso nosotros en nuestro andar médico tenemos que tener en cuenta y tomar todas esas experiencias y qué tiene el paciente en forma individualizada, ¿no? Otros problemas serían los métodos de manipulación basados en el cuerpo. Y son métodos obviamente la quiropráctica, pero como menciona ya, movimientos y lo quiropráctico, pues nosotros utilizamos parte de eso, la rehabilitación, ¿verdad? Todo eso es parte de eso, sí está más congruente hasta cierto punto con lo que nosotros manejamos, la quiropráctica. Si hay pues, entre comillas, lo quiropráctico con otro tipo de personajes, no estoy hablando de lo que es la quiropráctica, incluso la UNAM hay una escuela de quiroprácticos, ¿no? Pero hay de persona a persona, de que, ya saben, ¿no? Quiroprácticos hay que ver si de veras tuvieron esa profesión y avaladas por una facultad como es la UNAM. Y la osteopatía, que es parte de todos esos cambios que tienen como es la quiropráctica, ¿no? Y otro que shiatsu, este contrabajo lo leo, y la aromoterapia, esos brebajes, que entras en un lugar y que brebajes y aromas. No estoy hablando de marihuana, ¿no? Esas son otras cosas, ¿no? Aromaterapia. No estoy hablando de drogas de otras clases de procedencia. Pero eso, aromaterapia, o sea, lindano, no sé cómo, ignoro, honestamente, a veces aspectos. Pero yo quiero decir que a veces funciona, bueno, funciona para el paciente, bueno, nosotros con reserva. Y otro enfoque es lo que es sobre la mente y el cuerpo. Eso ya no ya lo mencioné, ¿verdad? Y también obviamente en este aspecto los últimos es el yoga que le decía, la hipnosis que manejan incluso los psiquiatras o incluso los médicos familiares. Yo también hice medicina familiar, soy especialista en medicina familiar. Yo hice medicina, bueno, no me estoy dando, pero yo también soy médico familiar.
primero y fui médico internista, después de la terapia intensiva. Pero me refiero a esto de que la meditación o la hipnosis, hay médicos que conozco que se dedicaron a la hipnosis y funciona, hicimos ver y cuando yo era médico familiar y ese médico hipnotizaba al paciente y con sus técnicas, obvio, eso no, yo no lo puedo hacer, él tiene sus técnicas y el paciente acaba de cierta terapia conjunta, no solo el hipnótico, sino también lo que nosotros nos damos como médicos familiares, fármacos, funcionaba, o sea, hay una sumación, como decía, el 1 más 1 o 1 más 2 son 3, es una sumación, ¿no? Todo eso hace que funcione para mitigar el problema del paciente, que es el dolor, la angustia, el estrés, todo eso, ¿no? Y el otro aspecto, entonces, una terapia sobre la base de la energía, ¿no? Aquí está terapia, una serie de cosas del tai chi, de la bioelectro, magnéticos, o sea, los fisiatras utilizan los magnetismos para problemas de radiculopatías, funciona de uno u otro paciente, no hay estudios serios, pero sí funciona porque existen o los pacientes en una forma no documentada o no bien avalada o no bien estadísticamente comprobada, los pacientes dicen que sí. Entonces, para que ustedes vean, todo tenemos que conocer, todo tenemos que aprender y nosotros tenemos que hacer una extracción de todo eso para nuestro paciente. Una extracción y acorde con nuestra profesión también dar lo que proponemos como médicos generales. Y acá, bueno, en la clasificación de la terapia, me estoy yendo un poquito, ¿qué horas son? Son 12:19, bueno, ok. Entonces, lo que me estoy yendo es, aquí clasifican, amplían un poquito más lo que de la terapia, ¿verdad? Es una subdivisión de terapias médicas y terapias psicológicas. Dentro del primer grupo, o sea, dentro de la terapia médica, incluyen la mayoría de las veces la terapia alopática tradicional, ¿verdad? Que es el primer grupo de terapias médicas tradicional médica, porque están dando un tipo de medicina, ¿no? Seguida por una inmensa mayoría de personas, al menos en Occidente, y basada en gran medida por el uso de medicamentos sintéticos. No olviden, terapia, somos alópatas, que no vamos a una medicina tradicional, porque hay medicina tradicional, pero que seguida por personas que somos nosotros, los médicos, nosotros estamos hablando de la profesión, ¿verdad? De médicos del occidente basadas en ya fármacos, ya sintéticos, ¿sí me entiendes? Nosotros somos alópatas, pero no de la tradicional, sino somos de la medicina occidental basado a este rubro de medicina con fármacos o de medida del uso de medicamentos sintéticos. Pero también existe una gran cantidad de terapias llamadas alternativas, ¿no? Algunas ya puestas en práctica en el contexto de medicina tradicional. Algunos ejemplos: acupuntura, ya lo mencionamos; ayurveda, que es de la India, como les decía, es una corriente brusca, esa corriente busca, además de curar las enfermedades, además de curar, generar hacer un bienestar, responsabilidad sobre su propio cuerpo y que haga que no vuelvan a producirse los fenómenos, ¿no? A la hora de curar enfermedades, pone énfasis en la energía y determina la composición energética del cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo, eso no hay vuelta, ¿no? El cuerpo produce energía. Somos energéticos, producimos energía nosotros tenemos corriente, ¿sí? No somos corrientes, perdón, generamos corriente, ¿no? Pero me refiero de que por eso, con eso se basa la Ayurveda, a base de energía cerebral, ¿verdad? De una comunicación cerebro y todo el resto del cuerpo. La fitoterapia, plantas, ¿no? Medicinales y todo lo que es los herbolarios que se dice, ¿no? Sirve para prevenir o para curar y se sustenta en el uso de pomadas, pócimas, todo, aceites, ¿sí? Es la fitoterapia. La homeopatía es de lo que nuestros compañeros son homeópatas. La UNAM certifica, tanto como la quiroprácticos o la UNAM certifica todo esto. En ellos la homeopatía, que se pone un concepto de alopatía y se basa en el uso de dosis pequeñas, globulitos, ¿no? Infinitesimales, como dice acá, de las sustancias que generan la enfermedad que se quiere combatir.
Tienes catarro, estos globulitos para catarro. Tienes dolor, estos globulitos para el dolor. Tienes diarrea, estos globulitos. Así, tomas uno cada hora, tomas uno cada 2 horas. A menos te entretienes, ¿no? Pero y te puedes olvidar de la enfermedad. Va entreteniéndote tomando un globulito y otro globulito, pues te entretienes y el dolor a veces lo subestimas y desaparece. Bueno, pero funciona homeopatía según nuestros amigos homeópatas. Y la reflexología es otra vez, se basa en la estimulación de puntos sobre los pies de las manos. Ya ven cómo le ponen como unos parchecitos de orejas y para bajar el peso, no solo hasta para bajar el peso, el dolor, eso sí, ponen aquí, ven que tienen así como parches en la oreja, en sitios dolorosos, y dicen ellos que el dolor viene de los pies, dicen ellos. Entonces ponen en los pies, todo se genera en los pies, ¿no? Entonces ponen allá sus parchecitos en los pies y ya con esto ya trabaja sobre el sistema nervioso. Bueno, pero está descrito, ¿ok? Así que decidan ustedes si pueden ser reflexiólogos o como quieran, ¿no? Dejen la medicina y se dedican a esto, ¿no? Deja dinero, doctor, es el rehabilitador, o sea, el quiropráctico. Colas, filas hacen los pacientes porque les quiten o mejoren de una hernia, pero así yo conozco, hasta por propio, he tenido experiencia así de filas hacen, cobran relativamente, cobran 100, 100, bueno, pero hay billetes, doctores, así que si quieren dedicarse a la quimioterapia, a la quiropráctico, pues pueden pasarse al curso de la UNAM, ya cuando regresen, en un par de años, si les va bien en el pueblo o acá mismo, ya, miren ya, billetes, ustedes lo deciden. Y otras formas de terapia específicas dentro del ámbito de la medicina tradicional, pues es todo esto, ¿no? Psicoanálisis. No me voy a, digamos, leerlo todo, ¿no? Cualquier cosa, pues se está grabando. Terapia ocupacional, que es relevante, sí, ocupacional, ¿verdad? Ahorita que estamos viviendo lo del COVID, pues terapia ocupacional. Y vuelvo a recalcar, aquí está la musicoterapia, la genética, la psicológica. Bueno, psicoanálisis, importante, en la que Sigmund Freud, pues es obvio, padre del psicoanálisis, se basó en un principio en la asociación libre de ideas y propone dejar hablar al paciente y realizar un análisis psicológico mediante preguntas, ¿no? Y lo va conduciendo. Se espera que en algún momento existe esa catarsis o una descarga emocional espontánea. Si existe, los psiquiatras lo manejan mucho, hay unos que utilizan mucho el psicoanálisis. Han cambiado, ¿no? Hay otras, el alumno de Sigmund Freud, creo que Frank, tiene una línea de psicoanálisis, pero un poquito distinta a su maestro, Erich Fromm, algo así. Terapia de Gestalt nace en una respuesta de los terapeutas psicoanalíticos que insisten mucho en el análisis del pasado de la persona. Pero recuerda, dicen, no te pasó esto, insisten en eso. Se focaliza en entonces, en el aquí y el ahora. Toda una serie de preguntas que es una conducción para que el paciente se abra, ¿no? Y que se libere de ese estrés, que además, como vuelvo a repetir, el cerebro en 30%, pues obviamente está participando en este aspecto emocional o sintomático. La terapia sistémica, el comportamiento del psique, ¿sí? ¿Ok? La terapia cognitiva, aquí está, es una definición y está en negrillas todo lo que quieren, ¿verdad? La interpretación que realizan de los sucesos, o sea, que el paciente analice lo que le está pasando, que ellos digan, lo analicen. Claro, eso es fácil, son expertos, ¿no? Yo no lo estoy comentando como parte de lo que queremos platicar y que ustedes se enteren. Y terapia conductista y cognitiva, eso lo aplican mucho los médicos familiares. También se basa en la creencia de que pueden proporcionar al paciente una perspectiva y la destreza necesaria para mejorar su calidad de vida. Se ocupa principalmente de la conducta y es de corta duración y su éxito depende absolutamente de la participación del paciente. Terapia transicional, ¿sí? Igual. O sea que prácticamente aquí les pongo todo esto para que ustedes analicen y decidan qué les gusta y pues ya saben, les pongo el ejemplo de los quiroprácticos. Otra medicina alternativa complementaria, entonces son diversas prácticas que no pertenecen al reino de la medicina convencional y que buena parte de la comunidad científica define, ¿ya?
define la medicina alternativa como cualquier tratamiento cuya eficacia y seguridad no han sido comprobados mediante estudios científicos controlados, pero existe, ¿no? En medicina alternativa o complementaria, ¿verdad? Es la convencional, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Abarca una serie de terapias y prácticas que difieren mucho de un país a otro, ¿no? Eso sí, ¿verdad? No vas a encontrar cierta hierba acá con otra hierba allá, o un brebaje distinto, o otro tipo de fitoterapia que obviamente no tenemos. Dependerá del país, de la región, ¿verdad? Entonces aquí está el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa en los Estados Unidos. Imagínense. O sea que eso no es que yo lo traje así, está avalado y por los gringos, ¿eh? Que la medicina, según la práctica, aquellas personas que tienen títulos de doctor en medicina o doctor de osteopatía, así como los otros profesionales de salud, como el fisioterapeuta, los psicólogos, terapeutas ocupacionales, paramédicos, podólogos, ¿verdad? Logopedas y enfermeros titulados. Ok, no sé si ustedes, cuando a ustedes les hablé de diabetes, que una de las valoraciones anuales que debe tener un paciente de control de diabetes, ¿qué era, doctor? ¿Alguien me dice qué era? Basándose en esa diapositiva. Doctores, a ver, que despierten, wake up, doctores. ¿Qué les dije cuando vimos para el control o el manejo con otros medios, con otro equipo, con otro especialista del paciente diabético anual? ¿Qué tenía que hacer? De acuerdo a esta diapositiva, doctor, ahí estaban dándola. ¿Con quién iba a acudir para su control? Soy diabético, doctor, y vengo a que me revise. ¿Qué le iban a...? ¿No se acuerdan? ¿El que sacó cuánto? El más alto de ustedes. Si no, haré en el desierto y di voces en el mar. Había una pregunta, no sé si se las hice. Vimos endocrinología, doctores, ¿no? Milton, doctora Frida. Bueno, Con el médico. ¿perdón? Con A ver, el doctor. internista. No, pero allá abajo, ¿qué dice? Léalo bien. Lo último de la diapositiva, léalo, a ver, ¿qué dice? Casi lo último. Léalo, doctor, escucho. Léalo en voz alta. Ve la diapositiva en primer lugar. Sí la puedo ver. Por eso lea lo último, que dice la práctica aquella de personas que diga lo último, quiero que lo lea. Según la práctica en la práctica aquella en personas que tienen títulos, que síganlo leyendo, por favor. Creo que yo no estoy en esa diapositiva. ¿No tiene la diapositiva, doctora? Estoy en la de medicina convencional. Ah, ¿se atrasó? ¿Cuál es la medicina convencional? ¿Cuál diapositiva es? ¿Cuál diapositiva tradicional? ¿Por dónde va, doctora? Bueno, ¿no ve esa diapositiva de medicina alternativa? Me están moviendo el tapete ustedes, ¿eh? Yo sí la puedo ver, doctor. A ver qué dice lo último, doctor. A ver qué dice. Lo último. Es la medicina según la práctica aquellas personas que tienen títulos de doctor en medicina o doctor en osteopatía, así como los otros profesionales de la salud, como el fisioterapeuta, los psicólogos, terapeutas ocupacionales, paramédicos, podólogos, logópedas y enfermeros titulados. Ah, eso último, lo último. ¿Paramédicos y qué? Podólogos. Ándale. Entonces, ¿qué decía lo de la diabetes? ¿Cuál era la valoración del paciente anual? Ir al podólogo. Ir al podólogo. ¿Quién es usted, doctora? Perdón, disculpe. ¿Quién? Raquel Ochoa. Ochoa. ¿Y bioendocrino, doctora, no? Sí. Ahí está. No hay una pregunta que dice eso, no era la respuesta, pero había una pregunta, o creo que sí, no me acuerdo del cuestionario, pero había una pregunta que decía, valoraciones, ¿qué debemos hacer con ese diabético cada año? Uno de ellos era mandar al podólogo o algo así, ¿no? Además de nefropatía, hacer estudios de nefropatía, podología, el podólogo, perdón. Así decía una pregunta, no sé si me acuerdo porque no tengo a mano. Lo que quiero decir que es que los podólogos pues, ya vieron que nosotros que tenemos que
apoyarnos con los podólogos para revisar los pies de nuestro paciente diabético. Lo que acaba de decir el doctor Ochoa. Entonces, es eso, que esa plática de hoy, pues es lo que se busca, ¿no? Y tratar de haber una congruencia de lo que nosotros todos estamos aprendiendo para la aplicabilidad. Bueno. La medicina complementaria se utiliza conjuntamente con la medicina convencional. Un ejemplo de terapia complementaria es el uso de aromoterapia. Bueno, ok. Para mitigar la falta de comodidad del paciente después de la cirugía. Obvio. La medicina alternativa se utiliza en lugar de la medicina convencional. Es un ejemplo de una terapia alternativa en el empleo de una dieta especial para el tratamiento de cáncer. Imagínense, doctora. Dieta especial para el manejo del cáncer en lugar de la cirugía, la radiación, la quimioterapia recomendadas por un médico convencional. Bien, existe. Mejora, bueno, pero existe. ¿Sí? Sobre todo hablando de cáncer, no hay estudios convencionales, así estudios de datos congruentes estadísticamente, pero está aquí, doctora, y ya vieron que los gringos existen ese tipo de ¿cómo se llama?, de profesiones. ¿Ok? Pros y contras. ¿Alguien podría leer este pros y contras, doctora? O doctores. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Yo lo leo. Léalo, doctor. Los partidarios, pros y contras. Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que las terapias alternativas suelen proporcionar al público servicios no disponibles en la medicina convencional. Este argumento cubre diversas áreas como la participación activa del paciente, métodos alternativos para el manejo del dolor, métodos terapéuticos que apoyan el modelo biopsicosocial de la salud, remedios para preocupaciones sanitarias específicas, servicios de reducción de estrés, otros servicios sanitarios preventivos que no son típicamente parte de la medicina convencional. Y, por supuesto, cuidados paliativos de la medicina complementaria, que son practicados por centros oncológicos tan mundialmente renombrados. Ok. ¿Qué entendió o qué entendieron todos ustedes? ¿O usted, doctora, quiere o otro que me diga qué entendió de esto? ¿Estamos peleados o no estamos peleados con esto? Pues no, o sea, mientras le haga más bien que mal al paciente, no tenemos pues problema con utilizarlos. Claro, imagínense, sobre todo centros oncológicos tan mundialmente recomendados, oncológicos. O sea, como dice, lo que tratan de buscar, ¿verdad? Pues es un modelo biopsicosocial, ¿verdad? Todo. O sea, psicológico, uno puede decir que se enfoque más en el aspecto psicológico-social, algo de biología. Nosotros más para el aspecto biológico, porque somos más médicos occidentales, ya vimos por qué, ¿verdad? Pero todo es el encuadre, ¿no? Es la esfera biopsicosocial, como hablaba Maxwell, no me acuerdo, biopsicosocial, ¿verdad? Que tenemos que valorar. No vamos a irnos sobre el biológico nada más y se nos olvidamos de lo psíquico y nos olvidamos de lo social. Ellos abarcan tal vez una parte mayor de esa esfera, pero no podemos estar peleados, lo que ha leído usted, ¿no? y mundialmente reconocidos, ¿no? Bueno. Siga leyendo, doctora, si es tan amable. Sí, dice, las críticas dirigidas a terapias específicas de la medicina alternativa van desde bastante leves, el tratamiento convencional se cree más efectivo que en un área particular, hasta la incompatibilidad con las leyes conocidas de la física. Por ejemplo, en la homeopatía caracterizada por el uso de remedios carentes de ingredientes químicamente activos y premisas como la memoria del agua sin ninguna base experimental ni científica. Bueno, sí. Ok, pero hay homeópatas reconocidos por la UNAM. Hay quiroprácticos reconocidos por la UNAM, ¿verdad? Entonces, pues sí, es lo que requiere nuestro pueblo, ¿verdad? Y pues se da, y vuelvo a repetir, todo lo que se hace profesionalmente, honestamente, ¿verdad? Y sobre todo buscar el bienestar de nuestro paciente. Aunque le demos agua, como dice allá, pero si lo hacemos de una forma logísticamente, en primer lugar, y sobre todo podernos sentir que el paciente se siente aliviado de lo que él nos trae, y con eso, ¿verdad?
aunque científicamente no es dado, homeópata, pero pues existe, hay médicos, y ustedes lo saben. Muy bien. Aquí está más amplio, doctor. ¿Alguien que te la apoye, doctora? ¿No? ¿Otra doctora, otro doctor? Está cargadita la diapositiva, pero no hay otra forma Sí había, ¿no? Pero pues es como leerlo. ¿Alguien puede apoyar a la doctora, al doctor? Que la lea. Bueno. ¿Quién dice yo? Nadie. Bueno. Yo puedo leerlo, doctor. Pues usted es la lectora oficial, léala. Lea la diapositiva. La medicina alternativa y complementaria está directamente relacionada con el efecto placebo, fenómeno por el cual los síntomas de un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia placebo, es decir, una sustancia sin efectos directamente relacionados con el tratamiento de lo que estaría causando. Por tal motivo, los críticos afirman que aquellos que han tenido éxito con una terapia alternativa para una enfermedad leve pueden ser convencidos de su eficacia y persuadidos para extrapolar dicho éxito a alguna otra terapia alternativa para una enfermedad más seria y potencialmente fatal. Por esta razón sostienen que las terapias que confían en el efecto placebo para definir su éxito son muy peligrosos. Bueno, efecto placebo. Bueno, yo no, así que digamos, sea tachable esto, ¿no? O sea, no. En los estudios experimentales existe el efecto placebo. El efecto placebo es las condiciones del paciente como son, ¿verdad? Es un ser biológicamente activo y no podemos tomar en cuenta cómo va a cambiar si le damos un mejoral a un paciente y se lo damos a otro paciente y a uno no se lo damos y al otro tampoco se lo damos. Esos 4 pacientes que tomaron el mejoral se van a comportar distintos biológicamente y los del placebo también se van a comportar distintamente. Por eso los estudios que se hacen son grupos que tengamos una muestra adecuada, obviamente, y que tengamos que comprobar y ver que ese efecto placebo no intervenga con el fármaco que tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso se dan estudios experimentales, ustedes los ven, hay efecto placebo. Pacientes tenían controlados que nada más le dieron agua y de momento sale que el placebo estuvo mejor que tu medicamento. ¿Qué pasó allá? Bueno, habría que analizar la ficha biográfica o el estudio, pero como mencionan allá, el efecto placebo no hay que tomarlo hacia, digamos, porque puede haber y definirse su éxito como muy peligroso, pero existe el efecto placebo. Sí, unos lo utilizan de una forma adecuada, siempre y cuando, como dice que la medicina sea enfermedades leves, que no haya, digamos, participación de ese tipo de manejo y sobre todo el retardo porque tal vez requiere un manejo más precoz y nada más lo estemos manejando con efecto placebo y aparentemente el paciente dice que está bien, pero a ver, puede ser que no sea de esa manera. ¿Sí? Todo lo que dice, ¿no? Entonces, todos esos puntos que dice el efecto placebo se da. Hay que tomarlo con mucha reserva siempre y cuando esté bien documentado. ¿Sí? Entonces, por eso los críticos afirman que aquellos que han tenido éxito, siempre y cuando que sean leves, ¿no? Okay. Otros tipos, y esto es lo que menciona, ¿no? Ya vamos más rápido, el Centro Nacional de Medicina Complementaria siempre en los Estados Unidos menciona todo esto, ¿verdad? Que son las 5 categorías en las que es la medicina alternativa y complementaria, son sistemas médico-alternativos, enfoques ya son la mente y el cuerpo, terapias biológicas, ¿no? Y métodos de manipulación basados en el cuerpo, terapias sobre la base de la energía. Aquí está. Voy a ir rápido porque ya les había mencionado, consiste en la estimulación de terminados nerviosos localizados en algunas partes de la planta del pie, ¿verdad? El pedal, o dicen que pues ahí el dolor se inicia en el pie. Entonces, masajes, y aquí están los puntos dolorosos, ¿no? Masajes para calmar males y tensiones. Bueno, yo creo que a todos les gusta que nos acaricien el pie, desde allá ya el estrés se calma, ¿no? De allá avanzamos. Creo que a nadie, tienes aquí a los que tengamos nuestras queridas esposas o los que estemos casados y cuando te apapachan tu pie o soban, ¿no? Decir, o te
pues se siente un aliviado por mucho dolor, ya cuando menos ya te olvides un poco del dolor o del estrés, ¿no? ¿A quién no le gusta, no? Y ya con base a esto, pues ellos han aplicado este tipo de terapia. Alopatía. Bueno, aquí la medicina alopática o medicina alópata o alopatía es la expresión mayoritaria usada por los homeópatas y los defensores de otras formas de medicina integrativa para referirse al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar o suprimir los síntomas de los procesos fisiopatológicos, ¿no? Defensores, dice. Vuelvo a repetir, es la expresión mayoritaria usada por los homeópatas y los defensores de otras medicina integrativa, en este caso nosotros, ¿no? Para referirse al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar de suprimir los síntomas a los procesos fisiopatológicos. Vuelvo a repetir, nosotros damos fármacos con poder activo, con un profármaco activo y documentado, ¿no? Pero estamos dentro del aspecto de alopatía. Homeopatía, ya vimos por qué, y la medicina, digamos, occidental, que es lo que manejamos nosotros, y aquí lo menciona la expresión acuñada en 1981 por este señor, como homeópata, en referencia a la medicina galénica, imperante en su época, según él empleaba medicamentos sin relación patológica con la enfermedad, ni semejante ni opuesta. Actualmente en los círculos homeopáticos, la expresión de medicina alopática o medicina alópata se usa incluso para referirse a la categoría amplia de la práctica médica, que a veces se llama medicina occidental. O sea, ya lo que somos, biomedicina y medicina basada en la evidencia, es lo que decía, basada en la evidencia. Así que alópatas somos nosotros. Lo que pasa es que como médicos occidentales son medicina, biomedicina basada en la evidencia o medicina moderna. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, eso surgió, las necesidades terapéuticas, pues por las necesidades farmacológicas, por todo eso surgió ya en una forma integral, por estudios y con apoyo de ya fármacos. Entonces ya nos involucramos a lo que es la medicina ya farmacológica. Yo creo que es lo que les quería mencionar. No sé si hay otra diapositiva. A ver. Sí, es todo. Esto. Entonces, eso es punto de parteaguas de la alopatía que menciona este documento. Yo quería recalcarle, ¿verdad? No olviden lo que es la alopatía, ¿verdad? Alopatía. Nosotros somos alópatas, tanto los homeópatas como nosotros. Ellos basados en otras teorías, ¿verdad? Si bien intervenciones físicas, ¿verdad? Suprimir los síntomas, porque también, pero no tienen ingredientes activos, no físicos, perdón, medicina integrativa en sí, pero me refiero de que ellos tienen otro tipo de manejo, con teorías no documentadas, ¿verdad? En cambio nosotros ya con medicina basada en la evidencia, con biomedicina o medicina moderna. Entonces, pero nosotros somos alópatas, igual los homeópatas, dentro de la alopatía, ¿ok? Pues aquí concluyo, doctores, no sé qué les pareció la plática, algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, ¿verdad? O confusión. Bueno, escucho, no se amontonen, no abran mucho su micrófono. No se amontonen, voy a detener la grabación.